Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre un tema muy importante en el mundo de los negocios globales, la cultura y la negociación internacional. A medida que las empresas crecen y se expanden por el mundo, cada vez es más común negociar con personas de diferentes países. Y es ahí donde la cultura juega un papel clave. Hoy vamos a ver qué es la cultura, qué son los negocios internacionales y cómo influyen estos factores en una negociación. Además hablaremos un poco sobre el modelo de Hofstede y las 6 dimensiones culturales. Así que, empecemos. Antes de abarcar con el tema en general, empecemos definiendo qué es cultura y qué son los negocios internacionales. Empecemos por entender qué es la cultura. La cultura es básicamente el conjunto de valores, creencias, costumbres y comportamientos que comparten las personas dentro de una sociedad. Esto influye en cómo pensamos, en cómo nos comunicamos y cómo actuamos en situaciones cotidianas, incluyendo las negociaciones. Como segunda, definamos qué son los negocios internacionales. Por otro lado, los negocios internacionales son todas las actividades comerciales que se hacen entre empresas o gobiernos de distintos países, desde importar y exportar productos, hasta formar alianzas o invertir en el extranjero. En este contexto global, entender la cultura del otro es clave para lograr acuerdos exitosos. Ahora bien, con estas dos ideas en mente, comencemos a comprender qué es la cultura en los negocios. La cultura en los negocios se refiere al conjunto de valores, creencias, normas, costumbres y comportamientos que influyen en la manera en que las personas interactúan, toman decisiones y conducen actividades comerciales dentro de una organización o un entorno internacional. Cada país e incluso cada empresa tiene una forma particular de entender el trabajo, la comunicación, la autoridad, el tiempo y las relaciones profesionales. Estos aspectos culturales afectan directamente la forma en que se negocia, se lidera, se resuelven los conflictos y se establecen alianzas. Y ahora te preguntarás por qué es tan importante la cultura en una negociación internacional. La cultura es un factor clave en las negociaciones internacionales porque definen cómo las personas piensan, se comunican y toman decisiones. Cada país tiene formas distintas de ver el mundo y esas diferencias se reflejan en los estilos de negociación, en la manera de establecer confianza, en los niveles de formalidad, en el manejo del tiempo e incluso en el lenguaje corporal. Ignorar estos aspectos culturales pueden generar malentendidos, tensiones o incluso el fracaso total de una negociación. Por ejemplo, lo que en una cultura puede verse como eficiencia y franqueza, en otra puede interpretarse como una agresividad o una falta de respeto. Es importante comprender la cultura del otro porque permite anticiparte a las posibles diferencias, adaptar el estilo de comunicación y demostrar empatía. Esto facilitará la creación de un ambiente de confianza, mejora la cooperación y aumenta las posibilidades de alcanzar acuerdos exitosos y sostenibles. Ya que en un mundo globalizado no basta con tener una buena propuesta, también es necesario tener sensibilidad cultural y la capacidad de adaptarse a diferentes contextos. Ahora hablemos un poco sobre qué es y cuáles son las dimensiones culturales que influyen en las negociaciones. Antes de empezar a definir cuáles son y qué son las dimensiones culturales, hablemos sobre el autor que creó este término, Geert Hofstede, quien fue un psicólogo neerlandés que estudió cómo la cultura influye en el trabajo y en los negocios. Ahora sí, definamos qué son las dimensiones culturales. Son categorías que permiten comparar y analizar las diferencias culturales entre países. Estas dimensiones describen cómo los valores y comportamientos de las personas varían según la cultura en aspectos como la autoridad, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la tolerancia al riesgo o la forma de comunicarse. En total son 6 dimensiones culturales. Empecemos por la primera, distancia al poder.
Esta mide qué tanto una sociedad acepta y espera que el poder esté distribuido de manera desigual. Como segunda, tenemos el individualismo versus el colectivismo. Esta evalúa si las personas priorizan sus intereses personales o los del grupo. Como tercera, está la evasión de la incertidumbre. Mide el nivel de la tolerancia frente a la incertidumbre, el cambio y lo desconocido. Como cuarta, tenemos la masculinidad versus feminidad. No se refiere al género, sino a los valores predominantes en una sociedad. Como quinta, tenemos la orientación a largo plazo versus a corto plazo. Esta mide si una cultura está enfocada en el futuro o en el presente. Y como última, tenemos la indulgencia versus restricción. Esta evalúa qué tanto una sociedad permite la expresión de libre deseos, emociones y placeres. Ahora, ustedes se preguntarán si existen estrategias para negociar con diferentes culturas. Claro que sí. Empecemos a mencionarlas una por una. Como primera estrategia tenemos investigar la cultura antes de reunirte. Ante cualquier encuentro de negociación es fundamental investigar sobre las costumbres, normas sociales, protocolos, formas de vestir, etc. Como segundo tenemos aprender algunas frases básicas en su idioma, ya sea hola, gracias, mucho gusto, porque esto permite una gran conexión entre la persona. Adaptar tu forma de comunicarte. Ajusta tu estilo de comunicación verbal y no verbal según la cultura. Como cuarta, tenemos respetar sus tiempos. Cada cultura tiene un ritmo diferente para tomar decisiones. Algunas son rápidas, algunas son un poco más lentas. Como quinta y última, tenemos evitar los estereotipos. No asumas que todas las personas de una cultura actúan igual. Aunque las generalizaciones culturales ayudan a entender patrones, cada persona es única y tiene sus propias experiencias, educación y personalidad. Para comprender de mejor manera este tema, hablemos sobre el caso de Walmart en Alemania. En los años 90, Walmart, una empresa gigante de Estados Unidos del comercio minorista, intentó expandirse a Europa ingresando al mercado alemán, uno de los más grandes del continente. La estrategia fue aplicarse el mismo modelo que el de Estados Unidos, como precios bajos, tiendas grandes, un enfoque fuerte en el servicio al cliente, etc. Sin embargo, los resultados fueron un total fracaso. Ustedes se preguntarán por qué fue un fracaso. Porque Walmart no tuvo en cuenta la cultura empresarial y social de Alemania, como por ejemplo el estilo de atención al cliente, que era totalmente diferente, las normas laborales, las prohibiciones culturales, la falta de adaptación del liderazgo, entre otras. Como resultado, después de años de pérdidas millonarias, Walmart cerró todas sus tiendas en Alemania en el año 2006 y se retira completamente del país. No fue un problema de productos ni de precios, sino la falta de adaptación cultural. El caso de Walmart es un ejemplo que demuestra que la cultura sí importa. Una estrategia de negocios que funciona en un país puede fracasar en otro si no se adapta a un contexto cultural. Conocer y respetar las costumbres, valores y expectativas del país con el que se hace negocio es esencial para el éxito internacional. En conclusión, la cultura ejerce una influencia profunda y determinante en las negociaciones internacionales. Comprender y respetar las diferencias culturales no es solo una ventaja, sino una necesidad para evitar malentendidos y construir relaciones de confianza duraderas. El modelo de Hofden nos brinda una herramienta valiosa para identificar estas diferencias y prepararnos para comunicarnos de forma efectiva y respetuosa. Negociar va más allá de discutir términos comerciales. Es un proceso de conexión humana donde el entendimiento cultural es clave para el éxito. Por eso, si aprendes a adaptarte, a valorar la cultura del otro, tus posibilidades para alcanzar acuerdos sólidos y beneficiosos se multiplicarán.